Bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Primeramente a todas las personas que organizan las 55 jornadas de egresados del Hospital Antonio María Pineda, al grupo de residentes de tercer año que están por graduarse, por la invitación. Y esta tarde, bueno, vamos a hablar de edema pulmonar a presión negativa a propósito de un caso. Bien. Tenemos que definir primeramente de qué se trata. Es una situación clínica y fisiopatológica donde hay cambios de presión súbita negativa que producen el secuestro de líquido intraalveolar y en la membrana alveolar, impidiendo su efectiva permeabilidad al CO2 y al oxígeno en cada una de las fases de la respiración. Bueno, como objetivo de esta charla lo que podemos decir es que vamos a hablar un poco de cómo podemos prevenirlo, cómo podemos identificar y diagnosticar el edema pulmonar a presión negativa y estrategias del manejo en el paciente en cual presente esta situación. Hay que hablar primeramente de lo que es las estadísticas y la incidencia. Se habla que a nivel mundial es de un paciente cada 1000 anestesias. Eso sería alrededor de 0,05 a 0,1%. Habla la literatura a nivel mundial. Y acá, lamentablemente en Venezuela no encuentra registros a nivel nacional, pero podemos hablar más adelante de lo que se está haciendo en cirugía bariátrica y algunas estadísticas que nosotros como unidad de cirugía bariátrica tenemos de edema pulmonar a presión negativa. También tenemos que decir que es una situación infrecuente, potencialmente fatal. Es una complicación del anestesiólogo, nos escapamos de esto y es prevenible. Bien, dentro de la etiología tenemos que existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La primera es aquella que se asocia al esfuerzo inspiratorio contundente por una obstrucción de la vía aérea alta, aguda. Y la tipo 2 es aquella que se produce posteriormente a la obstrucción, posteriormente a la liberación de la obstrucción crónica y parcial de la vía aérea superior. Pero el laringoespasmo es el principal causante del edema pulmonar a presión negativa. Por supuesto, se define como la oclusión de la glotis secundaria a una contracción de los músculos de la laringe en respuesta a un estrés. Bien, hablaba de la incidencia, que a nivel mundial, 1 de cada 1000 pacientes, se habla de 0,1, 0,05, que son sometidos a procedimientos anestésicos. Es más frecuente en jóvenes, varones, capaces de generar una profunda presión intratorácica negativa. Y en Venezuela, en las unidades para la cirugía de la obesidad y metabólica en Venezuela, hemos tenido a nivel nacional 4 casos de aproximadamente 2.400 pacientes que se han intervenido. Por supuesto que ese porcentaje está por encima de lo que es el promedio mundial, del 0,16%. Sin embargo, considero que es bajo porque estamos hablando de pacientes, trabajando con pacientes obesos. Muchos de ellos con síndrome de apnea obstructiva del sueño o obesidades móviles. Aquí están las estadísticas. Ya pasamos los 2.400 casos, de los que les mencionaba, y los 4 casos a nivel nacional. Bien, aquí está la fisiopatología, un diagrama donde podemos ver que si hay una inspiración contra una glotis cerrada, hay un incremento de la presión negativa. Se dice que incluso una presión negativa normal en el tórax es de aproximadamente menos 4 centímetros de agua. Un paciente que haga un laringoespasmo con una presión negativa intratorácica elevada puede llegar hasta menos 100 o incluso más. Hay un incremento de la presión pulmonar arterial, hay un trasudado y hay edema pulmonar. Y al igual que por la hipoxia, vasoconstricción pulmonar arterial, incremento de la presión capilar pulmonar y incremento de la permeabilidad.
entramos en materia. Aquí vamos a hablar del caso clínico. Tuvimos un paciente de 34 años de edad, masculino, quien ha sido programado para una cirugía bariátrica el día 22 de febrero del año 2020, de tipo bypass gástrico en Jeddah, sin antecedentes personales patológicos importantes, relevantes. Importante sí que el familiar refiere a un sueño intranquilo con ronquidos y ahogos frecuentes, y sus exámenes paraclínicos estaban dentro de parámetros normales. El examen físico del paciente tenía un índice de masa de 42 pies, con una hipertrofia de las amígdalas, un cuello corto, signos en la piel de síndrome metabólico como la cantosemigra moderada, tórax simétrico, bevelino, hipoexpansible en las bases, el abdomen globoso con bloque panículo adiposo y los miembros inferiores con varios grados de manera bilateral. En la evaluación preanestésica, por supuesto, pudimos documentar que el cuello corto, un Malampati 4, una distancia externamente humana de 13 centímetros, lateralmente humana de 5 centímetros, circunferencia de cuello de 50 centímetros y una apertura bucal de 3,5. Además que teníamos macroglosia y limitación a la extensión del cuello. Y observamos la respiración hipertrófica que el paciente hacía durante su conversación en la consulta. Por lo cual el diagnóstico de esa consulta fue una vía aérea difícil y probable incluso dificultad para ventilar. Dentro del plan anestésico, nos preparamos para el manejo de la vía difícil y una intubación despierta con fibroconductor. Esta lámina solamente para mencionarles que había un defecto ventilatorio mixto, porque tanto la capacidad vital forzada como el flujo respiratorio forzado estaban por debajo de 90%, lo cual el neumólogo nos reporta que hay un defecto ventilatorio de tipo mixto. Bien, en el manejo anestésico, lo primero que vamos a decir es que describir lo que hicimos. Se hizo una intubación por fibroscopio bajo una anestesia primero tópica y después se hizo una sedación con el paciente. Le colocamos 2 miligramos de midazolam más 50 miligramos de propofol para evitar profundizar mucho el paciente durante la sedación y la intubación, para evitar el colapso de las estructuras de la hipofaringe y poder hacer la intubación vía fibroscopio. Posteriormente, una vez intubado el paciente, se completó la inducción. Se utilizaron 180 miligramos de propofol, se utilizó remifentanil a 1 mg por kilogramo minuto y se utilizó rocuronic para relajar, 80 miligramos. Luego el mantenimiento de la anestesia durante toda la intervención fue una anestesia balanceada, utilizando remifentanil a dosis 0,05 miligramos por kilo minuto y el sevoflurane a 1,5% de concentración al volumen. En las primeras de cambio observamos saturaciones, digamos, bajas pero aceptables entre 90 y 93 y 94 durante la intervención. Después mejoró al final de la intervención, pero no tuvo en ningún momento presiones altas de la vía aérea. Y se logró completar la cirugía con éxito. Una vez haber terminado la cirugía, se procede a la reversión anestésica y se utilizó miostigmina y atropina, además de revertir el efecto de la benzodiazepina y de los opioides con naloxona, e incluso se utilizó sulamax. Posteriormente a la extubación, el paciente presentó la dificultad respiratoria con franco trabajo respiratorio, tiraje intercostal, supraclavicular, disociación tóraco-abdominal, asociándose a carocenosis y desaturación. Por lo que empiezan las maniobras de rescate y en ellas podemos decir que hicimos varios intentos con laringoscopio directo. Se utilizó el fast track para tratar de por lo menos ventilar al paciente y ver si se podía lograr una intubación a través de él. Por lo menos se hizo en 2 oportunidades, la laringoscopia también en 3 oportunidades, y con el videolaringoscopio tanto. Finalmente se logró, en una maniobra casi heroica, se logró intubar con el laringoscopio
pero en ese proceso incluso se llegó a tener que rescatar con atropina la frecuencia cardíaca del paciente. Bueno, es intubado y pasado a la unidad de cuidados intensivos, donde se continúa el proceso de su recuperación. Bien, quería hacer una acotación que acá nosotros estamos trabajando con una anestesia, en estos casos, una anestesia balanceada. Entre otras cosas porque no contamos con los recursos para dar, por ejemplo, una anestesia total intravenosa que se está haciendo ya a nivel mundial para los pacientes obesos. O también una anestesia libre de opioides, utilizando la dexmedetomidina, por ejemplo. Además de otra, lo que sí podemos aplicar aquí es diferentes cálculos de los anestésicos de acuerdo a su liposolubilidad, su clearance y tomando en cuenta que el paciente obeso tiene un gasto cardíaco aumentado. Entonces, medicamentos como el IVA, remifentanil, podemos calcular su peso ideal, pero si vamos a utilizar propofol, por ejemplo, tenemos que calcular su peso real para poder tener un efectivo manejo de la anestesia. Bien, el diagnóstico fue, bueno, el inicio súbito se hizo por el inicio súbito de la disnea, taquinea, cianosis, hemoptisis y los crepitantes que fueron, digamos, emisores y en marea ascendente, una disminución de la saturación y la capacidad de mantener la saturación por encima de 92%, además que se hizo una gasometría y se evidenció la acidosis respiratoria aguda durante la gasometría anterior. Además de la radiología que mostró infiltrados intersticiales alveolares bilaterales pulmonares, lo cual se estableció el diagnóstico. Pero tenemos que pensar, no siempre estamos en presencia de problemas pulmonares a presión negativa, pero podemos pensar como diagnósticos diferenciales que tenemos neumonía por aspiración, tenemos que puede tener una anafilaxia, que podemos estar en presencia de una sobrecarga de volumen, tenemos un cardiogénico, por ejemplo, pacientes con valvulopatía, o neurogénico, pacientes neuroquirúrgicos, o con lesiones encefálicas, o un síndrome de Mendelssohn, una embolia pulmonar, hemorragia alveolar difusa, o síndrome de dificultad respiratoria aguda, entre otros. Bien, el edema a presión negativa, a presión negativa es una entidad clínicamente infrecuente, afortunadamente, pero potencialmente grave. Es una forma de edema pulmonar no cardiogénico y tenemos que decir que se da por altas presiones negativas intratorácicas. Suele desarrollarse de manera rápida y en sujetos relativamente jóvenes y vigorosos. Y está relacionado precisamente al sexo masculino, a la obesidad, al síndrome de anorexia del sueño, la cirugía de la vía respiratoria alta y la cirugía de cáncer del cuello. Debe darse un manejo oportuno, obviamente, principalmente por el anestesiólogo, que es el especialista que maneja esta situación en las primeras de cambio. Es importante tener en cuenta las diferentes posibilidades de diagnóstico diferencial y es importante, como ya lo habíamos mencionado, embolismo pulmonar, anafilaxis, etc. Hoy en día se hace antes, como había la confusión, no estaba claro la etiología del edema pulmonar, pues se utilizaban drogas como la morfina, la furosemida. Hoy en día la piedra angular del tratamiento es precisamente administrar oxígeno al 100% y presión positiva sobre la vía aérea, bien sea CPAP o con el PIC que utilizamos nosotros con el paciente intubado, entre 5 y 10 centímetros de aire. Y eso ha demostrado mejorar la oxigenación y la relación ventilación-perfusión, darle chance al paciente entre 24 y 36 horas para su recuperación. Es clave el papel del anestesiólogo debido a que debe reconocer los diferentes escenarios clínicos en los cuales ocurre la obstrucción de la vía aérea y tomar las precauciones pertinentes de las cuales vamos a hablar más adelante en unos esquemas que trajimos
en la charla. El plan de manejo anestésico debe incluir una adecuada profundidad anestésica, así como también asegurarnos que el paciente esté completamente despierto en el momento previo a la extubación. Ajá, es importante esta lámina, ya que nos habla de la sociedad de vía aérea difícil de Gran Bretaña, que llamamos DAS, la guía de extubación. Dice, aquí hay un algoritmo muy sencillo que dice, tiene 4 pasos. Debes primero planificar tu extubación, pero además prepararte con un dispositivo para ella, realizarla y el cuidado por extubación del paciente. ¿Cómo la planificas? Primero evaluando los riesgos. Si hay riesgos en la vía aérea, bien sea por trauma, bien sea porque es un paciente obeso o porque tenga síndrome de apnea del sueño o riesgo de aspiración. Evaluar todo esto en cuanto a los riesgos de la vía aérea y riesgos generales como cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, metabólicos, etc. Si ya evaluaste eso, te preparas para la extubación y eso te debe haber arrojado si es paciente de bajo o alto riesgo. Si es un paciente, por supuesto debemos optimizar el paciente, los factores del paciente, tanto en la vía aérea como en los factores generales. Si es un paciente de bajo riesgo, pues por supuesto, la administras al 100%, te aseguras la secreción, que las secreciones por la faringia bajo visión directa sea efectiva, prevenir que el tubo sea ocluido por la movilidad del paciente, asegurar la correcta posición del paciente, antagonizar de manera efectiva todo el efecto residual de cualquier relajante neuromuscular, establecer una ventilación espontánea adecuada, que el paciente esté despierto, abra los ojos y obedezca órdenes, es muy importante minimizar los movimientos del cabeza y cuello y aplicar presión positiva. Desinflar el neumopolitoneo y retirar el tubo. Administrar el oxígeno y confirmar la permeabilidad de la vía aérea y adecuada ventilación posterior a la extubación. Bien. Pero como veíamos en la lámina que mostré previamente, puede haber bajos riesgos. Si hay altos riesgos, entonces pasaríamos a esto, que está señalada en rojo. Entonces tenemos también los 4 pasos. Hay altos riesgos en la extubación. Preparas, tratas de mejorar los factores que el paciente tenga, tanto de manera general como otros factores, como, por ejemplo, preparar el lugar, el monitoreo adecuado, el personal adecuado que te pueda ayudar, que te pueda asistir. Sí, efectivamente es seguro, a pesar de que tenga altos riesgos el paciente, es seguro remover el tubo, o sea, extubar el paciente, debemos hacerlo en 2 formas. O con el paciente despierto, totalmente, o con técnicas avanzadas. Una de las técnicas es la maniobra de Bailey, que es el desplazar y por detrás del tubo una máscara laringia desinflada para posteriormente inflarla y retirar, desinflar el tubo y retirar el tubo haciendo presión positiva. Y así tomar el control de lo que es la vida del paciente. Otra técnica es el remifentanil, el uso de remifentanil. Como todos sabemos, el efecto que tiene el remifentanil o los opioides en esto de evitar los reflejos de la vía aérea. O el uso de la guía o el intercambiador de tubos, que nos sirve para la aspiración, para ventilar al paciente, para oxigenar. Como dijimos, si estás preparado y es seguro, lo puedes hacer de esa manera. Si no, incluso diferir, posponer la extubación o incluso irse a maniobras ya quirúrgicas como la traqueotomía. Lo cierto es que si la vas a posponer, la vas a hacer traqueotomía o igual. Es un paciente que va a su recuperación o a un médico de cuidados intensivos, debe haber un traslado seguro del paciente, una efectiva comunicación, observación bajo monitoreo y bien sea la persona que va a estar recuperando el paciente o el cirujano. Debe haber un personal adecuado, una analgesia adecuada para el paciente y buenos equipos para el manejo de cualquier complicación. Bien, las recomendaciones, bueno, aquí está ya descrito paso a paso lo que son las maniobras de Bailey. Y
Y bueno, esto es lo que les comentaba, que esto se utiliza con una buena profundidad anestésica y bloqueo muscular. Se aspiran las secreciones, se inserta la máscara desinflada por detrás del tubo, asegurar la posición de la máscara ligia, después inflar la máscara ligia, después desinflas el taponamiento del tubo, retirarlo manteniendo la presión positiva. Continuar con oxígeno, evitar la obstrucción de la máscara ligia por la mordida del paciente, después de que el paciente viene ya en un proceso de despertar. Mantener al paciente en una posición adecuada y continuar la educción. La técnica de remifentanil, bueno, por lo que les comentaba, que los opioides muy conocidos que tienen los efectos que tienen como atenuante de los reflejos. ¿Ok? Que puede utilizarse para mejor tolerancia del tubo y los pacientes que están despiertos y obedecen muy bien. La extubación asistida por intercambiador recomiendan que sea de 83 centímetros y entre 11 y 14 French para desplazarla a través del tubo. Eso hay que fijarla igualmente al paciente una vez retirado el tubo. Recuerden que esto se hace con el paciente todavía con una profundidad anestésica para evitar los reflejos. Se fija el intercambiador a la cara del paciente y se procede a continuar el proceso de despertar del paciente. Bien, la traqueotomía quirúrgica, pues, ustedes saben, nadie quiere llegar a esto, pero también está como una opción. Cuando hay gran compromiso de la vida aérea al final de una cirugía, por ejemplo, una cirugía de cabeza y cuello, o que tú sospeches la probabilidad de deterioro postoperatorio de la vía aérea, generalmente por edema, o la capacidad de rescate de la vía. Bien, estos láminas simplemente para decirles, mencionarles aquí los medicamentos que algunos contamos con ellos a nivel nacional, como succinilcolina y el remifentanil, y el Presedecno, que también serviría como un medicamento que se utiliza mucho en la anestesia cutánea intravenosa, y para ese despertar del paciente, protegiendo los reflejos y el cierre del área de su vida. Aquí está el intercambiador, intercambiadora de tubo, y el fast track, que es un dispositivo que sirve para rescate, incluso intubación, los rescates sobre todo de la vía aérea. Bueno, tenemos ya lo que son con video, como el fibroscopio, o incluso las máscaras laringeas y los dispositivos ya quirúrgicos para poder hacer la traqueotomía. También tenemos los videolaringoscopios en cualquiera de sus versiones, y el laringoscopio de McCoy, que tiene una pala articulada y que puede servir para tener una mejor visualización directa de la glotis. Bueno, no hay que dejar de hablar de quizá lo más reciente que tenemos como recurso, y está muy en boga, la utilización de lo que es la ecosonografía, también para la vía aérea, identificando que sirve para identificar estructuras anatómicas de la vía aérea, detección estática de una intubación fallida o esofágica, mediciones dinámicas de la vía aérea y determinación del tamaño de los tubos endotraqueales que vamos a utilizar. También sirve para predictores de la vía aérea difícil en pacientes con cuello desfavorable y técnicas transtraqueales para el aseguramiento de la vía aérea. Bien, ¿cómo podemos concluir? El edema pulmonar a presión negativa es un síndrome poco frecuente, es de alto grado de movilidad y su rareza se debe generalmente a la falta de reconocimiento, especialmente en esos casos leves, que muchas veces pueden pasar no desapercibidos. Se puede prevenir, por supuesto, identificando los pacientes de riesgo, identificando las estructuras de las vías respiratorias, una adecuada inducción, una intubación y una extubación con los reflejos de proteger la vía aérea del paciente cuando se han recuperado totalmente. Un diagnóstico temprano con el establecimiento de la vía aérea, oxigenación adecuada y la aplicación de presión positiva representan la piedra angular en la terapia. Bien, aquí tenemos ya las imágenes de nuestro paciente.
acá entubado en terapia intensiva y ya en recuperación con usando su CPAP, ya consciente y tenemos el visto bueno ahí con su manito, aquí ya sentado y ya aquí en situación ya de un poco operatorio tardío, ya habiendo perdido bastante peso y ha mejorado su estado metabólico y su estado respiratorio. Bueno, ya, muchas gracias. Aquí unas imágenes del equipo que comparte conmigo el trabajo aquí en Barquisimeto, de los colegas anestesiólogos que trabajan conmigo en la unidad, el doctor Henry y la doctora Marianela, que son los líderes de la unidad de cirugía médica. Muchas gracias.